Como comentarista, presento al profesor Alfonso Torres Carrillo, profesor también de la Universidad Pedagógica Nacional, doctor en estudios latinoamericanos de la Universidad Autónoma de México, magíster en historia, especialista en sociología política y de la administración, licenciado en ciencias sociales. Sabemos de su agudeza, de sus vínculos con las pedagogías críticas, también con la educación popular, y entonces muy complacidos del rigor y de la criticidad que harás en estos comentarios. Muy bien, muchas gracias de nuevo a los participantes. Esperamos sus comentarios. Cada panelista tendrá 20 minutos. Voy a estar pendiente, les avisaré 2 minutos antes. Y entonces doy la palabra en este momento al profesor Marco Raúl Mejía Jiménez, con su ponencia Conversando sobre las relaciones justicia e injusticia en educación. Bienvenido, profesor. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Creo que son temas que, como todo esto, está sacudido, pero está sacudido teórica y prácticamente. Creo que los estallidos sociales nos han mostrado que estos temas deben ser recogidos de otra manera desde los movimientos, pero también los desarrollos de un pensamiento propio desde América Latina ha ido mostrando que son temas muy atravesados por el eurocentrismo y que debemos volvernos mucho más humildes intelectualmente, abandonar las arrogancias intelectuales para darle lugar a un pensamiento nómada. Todo este evento está planteado con la idea de Estado-Nación, y si hemos vivido algún fenómeno importante en estos últimos años, aún en los tiempos de la sindemia, ha sido que el Estado-Nación ha estallado y nos encontramos unos mundos plurinacionales tan vistos. Creo que por suerte, no son tiempos de hablar discursos universales. Hablamos desde los lugares particulares, los territorios que habitamos. Yo habito un territorio relegado en toda esta discusión, que es la educación popular, y que la practico desde 3 lugares sociales. 1, Planeta Paz, sectores sociales populares para la paz en Colombia, jugándonosla un poco con que el gran asunto de la paz en este país es que nunca toma en cuenta a quienes a nombre o a veces ni le toca. En ese sentido, hemos tratado en Planeta de construir un escenario para pensarnos la paz con justicia social desde las particularidades de nuestros territorios. El segundo lugar desde el cual hablo como territorio, que además va a mostrar los límites de la reflexión, pero también la riqueza posible de eso, es la Expedición Pedagógica Nacional. La Expedición Pedagógica Nacional se ha planteado claramente hacer visibles las múltiples maneras de hacer escuela y ser maestro y maestra en Colombia, frente a un proyecto de homogenización del capitalismo cognitivo que ha sentado sus bases en el STEM norteamericano. STEM por el proyecto de calidad, de ese mundo norteamericano, y que ha organizado estas miradas en donde pareciera que en educación lo único importante hoy es
ciencias naturales, tanto que esa homogenización ha llevado a que hoy las pruebas PISA y las mismas pruebas nacionales estén orientadas simplemente a ver qué saben tanto de eso. Por eso todo el mundo de la ruralidad, que ese capitalismo cognitivo cada vez atenta. Vimos cómo en el Senado colombiano ayer se retiraron los senadores de la coalición de gobierno cuando fueron a aprobar los derechos del campesino, a pesar de que Colombia los firmó desde el 2018 en las Naciones Unidas. Y si ellos se retiraron es porque en alguna medida los intereses del gran empresariado agrícola que intenta deshacer el mundo lo que se les olvida que por ellos parlamentarios se negaron a aprobar los derechos del campesino a pesar de que Colombia ya las había firmado desde el 2018, como se han negado a firmar Escazú. Por eso podemos decir que la expedición pedagógica trata de visibilizar y trata de enfrentar esa homogenización que se hace de la escuela, pero no desde los discursos, sino recuperando la práctica de los maestros y las maestras colombianas, convencidos de que ahí se está reinventando, en el quehacer cotidiano, en los territorios, se está reinventando la escuela. Y el tercer lugar que habita mis pasos es la movilización social por la educación. Y en la movilización social por la educación, nos hemos preocupado no solo por la educación como derecho, nos hemos preocupado porque la educación realmente sea un asunto de todos, como un asunto de la sociedad. Hemos vivido todo este tiempo de la sindemia y hemos visto cómo ha quedado claro el proyecto de la era de la singularidad que el señor Kurzweil, ideólogo de Google y el gran ideólogo de la Universidad de la Singularidad en Valle Silicón, nos venía proponiendo. Y entonces nos dimos cuenta que había un asalto a la educación y a la pedagogía desde las grandes corporaciones tecnológicas, que están reformulando lo público, que están reformulando en alguna medida una nueva forma de construir un tinglado que yo llamo de neoliberalismo con hegemonía financiera, pero con ideología en Valle Silicón y con pensamiento como pensadores intelectuales en Valle Silicón. Creo que estando aquí en un ambiente de universidades es muy importante que revisen el proyecto de Universidad de Valle Silicón, porque ahí están planteando la universidad del futuro. Pero por eso nosotros en la movilización nos preocupamos por plantearnos el asunto de la educación como un asunto de toda la sociedad y que requiere que la sociedad lo piense y que la sociedad construya con sentido. Pero quisiera colocarme como educador popular estos asuntos que nos convocan hoy y quisiera iniciar recordando a Moacir Gadotti, cuando en su gran libro que escrito con Carlos Alberto Torres, la biobibliografía de Paulo Freire, decía Gadotti que Freire representaba el cuarto paradigma en la educación y en la pedagogía de la modernidad. Es decir, que no solo tenemos el alemán, no solo tenemos el francés, no solo tenemos el anglosajón, que es dominante en estos tiempos, sino que hay un paradigma pedagógico latinoamericano. Y entonces quisiera colocar algunas de esas pistas con las cuales las educaciones populares, en plural, no en singular, se presenta hoy como una propuesta para toda la sociedad, para todas las educaciones. Y en ese sentido, se resiste a que la sigan considerando una educación de adultos, una educación no formal, una educación para pobres. No.
Hoy la educación popular disputa en la esfera de la sociedad y a nivel educativo un proyecto que haga posible otro tipo de sociedad. Y es decir, incluye los elementos de justicia, de igualdad, de diversidad, los incluye como parte de un proyecto en donde la sociedad puede ser transformada educativamente en el sentido que decía Paulo Freire, de que la educación no cambia la sociedad, pero sí cambia a las personas que van a transformar la sociedad. Y en ese sentido, ese es el horizonte en que nos movemos en la educación popular. Por eso yo quiero plantear hoy cómo el primer capítulo de la pedagogía del oprimido de Freire nos muestra cómo funciona la opresión de esa sociedad y cómo en alguna medida hay un planteamiento que allí nos muestra cómo la opresión va a ser el gran asunto para ser trabajado educativa y pedagógicamente. Y entonces nos va a mostrar en el segundo capítulo que no es posible hablar de opresión en educación sin plantear también una crítica a la que él va a llamar la educación bancaria. Y entonces quisiera irme por ahí para decir en el sentido que Freire le decía también cuando fueron a fundar los institutos Paulo Freire, dijo, no hagan institutos Paulo Freire para repetirme, háganlos para reinventarme, para recrear. Por eso entonces creo que también estos asuntos de la justicia, todos estos asuntos comienzan a ser replanteados en lo que pudiera ser la organización esa en la cual Freire da sentido y da unidad a ese mundo. Entonces podemos decir hoy como una primera síntesis de esa reelaboración de la opresión de Freire en clave de este seminario, que hoy la educación popular se plantea 4 asuntos en donde la idea clásica del derecho es replanteada. Una primera es que somos socialmente iguales. Esa igualdad básica construida por la Revolución Francesa y por los derechos. Pero también, y que fue el fundamento en el comienzo del pensamiento freiriano, pero en el desarrollo de este paradigma latinoamericano, nosotros hemos reconocido que no solo somos socialmente iguales, sino que somos humanamente diferentes. Y cuando decimos que somos humanamente diferentes, pudiéramos largamente hablar de lo que significan, por ejemplo, todos los desarrollos de la genética, lo que significan todos los desarrollos que se han dado en el mundo de lo que serían el mismo desarrollo de las especies. Y entonces, cuando decimos que somos humanamente diferentes, estamos diciendo que no hay 2 humanos iguales. Y que esto va a ser tal vez de las cosas que más nos va a costar, porque va a ser darle lugar a la diferencia en discursos que habíamos construido fundados en el igualitarismo. Pero aparece un tercer elemento fundante de estas cosas en donde hemos seguido avanzando en la educación popular, y es que somos culturalmente megadiversos y que cultura no puede ser reducida simplemente a la expresión humana, sino esa megadiversidad es humana, es política, es social, es religiosa, es cultural. Esa megadiversidad es biológica, esa megadiversidad es ecológica. Y tal vez ahí vamos a tener uno de los asuntos fundamentales para este tiempo, cuando vamos a tener que reconocernos en un mundo total integrado. Y entonces ahí nos ha obligado a desarrollar y a elaborar una relación diferente con la naturaleza, a esa que construyó el positivismo, objetivando la naturaleza. Pero no solo somos culturalmente megadiversos, somos unos con la naturaleza. Es decir, seguimos leyendo toda la crisis ambiental con una exterioridad y no nos damos cuenta que cuando
hacemos el terricidio, que hoy hay que colocarlo en el horizonte de toda esta reflexión de la justicia. Cuando hacemos el terricidio, los daños que le estamos haciendo a la naturaleza, y estamos planteando un asunto de antropoceno, en medio de nuestra arrogancia, nosotros intentamos jugar ahí. Y entonces, por eso podemos decir hoy que las opresiones en las reelaboraciones que hacemos desde la educación popular y desde el paradigma latinoamericano o mesoamericano, como dicen otros, o nuestroamericano, como dicen otros, va a tener como una característica fundamental reconocer y luchar y visibilizar las opresiones que surgen de negar la igualdad, de negar la diversidad, de negar la diferencia y de negar la unidad con la naturaleza. Y entonces eso nos coloca frente a un nuevo horizonte en donde lo humano tiene que ser reinterpretado, lo humano tiene que ser leído. Y cuando decimos que lo humano tiene que ser leído, nos planteamos que la educación tiene que plantearse por los caminos de ella, tiene que plantearse enfrentar esas múltiples opresiones. Y cuando hablamos de esas múltiples opresiones, nos dice entonces que la educación es un asunto ético-político y que en alguna medida no hay educación neutra y que esa educación no es neutra, no solo no es neutra, sino que esa educación hoy nos coloca frente a un escenario en el cual está orientada por intereses y los intereses construyen valores y los valores construyen subjetividad. No en vano hemos visto el debate que ha abierto el Centro Democrático sobre las tareas que los profesores colocaron sobre los 6.200, 400 de falsos positivos, que nos muestra claramente cómo no es una disputa por una cuestión ideológica, es una disputa por una narrativa, es una disputa por una memoria. En ese sentido, entonces, todos los educadores actuamos desde lugares interesados. Y al actuar desde lugares interesados, es necesario también un análisis del poder. Y un análisis del poder que sea capaz de recuperar en la perspectiva latinoamericana y en las perspectivas de la pedagogía latinoamericana, cómo no podemos volver a trabajar estos asuntos de la justicia, de la igualdad en educación, si no entendemos que el capitalismo se ha constituido a través de homogenizaciones. Y la primera homogenización es una homogenización biótica, a través de la cual controló la naturaleza y construyó una idea de ciencia positivista, en donde objetivó la naturaleza y al objetivar la naturaleza la volvió simplemente un lugar para que el hombre, porque es una visión también patriarcal del mundo, organice sus dinámicas. Pero también nos encontramos que hoy ese ejercicio del poder que siempre vimos en lo económico y lo político está en la naturaleza, está en el conocimiento, está en la autoridad, está en el deseo. O sea, hay un desplazamiento de esas formas clásicas que nos van también que llevar a leer todas estas ideas y todos los procesos del derecho. Por eso, a la homogenización biótica siguió una homogenización cultural. Y esa homogenización cultural hizo que el relato del saber y del conocimiento eurocéntrico se volviera en el relato que supuestamente nos direcciona y le da sentido a la manera como construimos. Pero lo que no nos hemos dado cuenta a los educadores, y a mí me da una profunda tristeza, ayer visitaba escuelas del eje cafetero y me encontré en muchos lugares el salón del STEM, porque Google regaló STEM. El Ministerio de Educación lo trajo al país. En ciudades como Medellín, yo acabo de dar un debate esta semana en Explora, mostrándoles cómo todo ese discurso del empresariado es el discurso del STEM. Y ese STEM es un humano reducido a ciencias naturales, a tecnología, a un saber hacer de la ingeniería, de ceros y unos en la tecnología, y a un leer y matemáticas y leer solo para ello. Entonces, digamos que hoy el neoliberalismo
tiene una hegemonía que está corriendo por otros lugares, que es esas hegemonías que se dan a través de lo que yo he llamado la hegemonía intelectual de Valle Silicón, y que hoy se ve en el STEM. Y yo veo que el sindicato no ha dicho nada del STEM, las grandes universidades no han dicho nada del STEM. Curiosamente, cuando tuvimos que salir a pelear la propuesta de la senadora Castellanos el año pasado, lo hicimos desde la movilización social y no encontramos mucha receptividad en la academia. Y me perdonan, lo digo, yo tengo profunda preocupación con la academia que tenemos. Es una academia que se ha ido muriendo en la titulometría y en la bibliometría. Se han dedicado a sus puntos, a escribir para los puntos, a las casas de citas que les den referencia. Y en ese sentido, entonces, me parece que es necesario hacer un llamado urgente, y un llamado urgente a que la academia abandone sus cuartos sociales. Estos países están tomando otros caminos y que ellos mismos no se están dando cuenta que por ahí el capitalismo cognitivo se está apropiando de todo su proyecto. Listo. Quiero simplemente cerrar diciendo, y la educación popular además ha construido una propuesta de pedagogía para poder tramitar estos problemas. Rapidito, una pedagogía basada en el diálogo de saberes que construye intraculturalidad. 2, confrontación de saberes que construye interculturalidad. 3, negociación cultural que construye transdisciplinariedad. 4, construcción de los comunes, y construcción de los comunes para construir las comunidades que no se quedan en el deseo puro de conocer, sino que conocen para transformar el mundo. Muchas gracias.